pues vamos a poder tener aprendizajes que no solo sean pues de este tiempo presente, ¿no? Sino también aprendizajes que son culturales, que son parte intrínseca de las culturas indígenas originarias, que es uno de nuestros principales insumos para pues seguir practicando agricultura, para seguir pues también practicando estas cosechas o estas prácticas que, que tienen que ver con el suelo, con las semillas, con los cultivos y con la alimentación. Entonces, bueno, lo, lo primero que quiero mostrar, que queremos mostrarles es este temario. Ujú. Déjenme compartir. Les voy a compartir el temario que tengo. Nuestros temas se engloban en cuatro áreas. Ujú. Eh, una de ellas es la bioculturalidad, que es, bueno, esta herencia cultural de donde podemos encontrar conocimientos relacionados a la agricultura, conocimientos relacionados al paisaje de la naturaleza, al paisaje domesticado también, y que son conocimientos pues ancestrales de diversas culturas originarias, y esa diversidad pues también nos permite podernos incorporar a la conservación de la mega biodiversidad que existe también en la naturaleza, sobre todo en este país, México, ¿no? El siguiente tema que vamos a trabajar es el de la agroecología. La agroecología es pues una corriente, una propuesta que surge para poder ir sistematizando esos conocimientos que puedan ser alternativos a la agricultura industrial o a la agricultura intensiva, en donde los insumos sintéticos pues han sido ya eh, pues deterioro en los ecosistemas, y entonces necesitamos recurrir a prácticas distintas, prácticas alternativas, como es la lombricomposta, por ejemplo, una de ellas, pero que no solo son una innovación, ¿no? Sino que también es una síntesis o una recuperación de las prácticas campesinas de, pues también de esta bioculturalidad de la que les hablaba. Entonces, esa es otra de las temáticas que engloban las prácticas y las dinámicas que vamos a trabajar en este taller. El siguiente concepto es el de la cultura basura cero. Ahí pues nosotros vamos a poder identificar propuestas desde nuestra cotidianidad para ya no generar basura. El concepto basura vamos a eh, transformarlo en otras prácticas como el reciclaje, como el, la, re, las diferentes R's, ¿no? Pero incluso el rechazo de los residuos que sean difíciles de manejar, y buscarnos otras formas de pues de poder eh, transformar los residuos pues en otras cosas, ¿no? Y entre esos residuos, pues obviamente que están los residuos orgánicos, que también tienen diferentes procesos de transformación para obtener distintos insumos
agroecológicos para nuestros campos, nuestros jardines, nuestras macetas, nuestros cultivos, nuestras plantas. El siguiente tema es un poco más complicado o complejo, digamos, que es la etnoedafología. Ese es un término, es un concepto que tiene que ver con el suelo. ¿Qué es el suelo? ¿Dónde encontramos al suelo? ¿Qué es en sí mismo? Es un ecosistema, el suelo, pero también implica relaciones humanas con ese ecosistema, y esas relaciones humanas son también parte de algunas culturas, ¿no? O sea, también son parte del conocimiento y de los saberes de culturas originarias o de esta bioculturalidad que también vamos a referir. Entonces, por eso lo tomamos así como concepto, etnoedafología, y lo vamos a trabajar así. Y bueno, estos son los 4 temas que se engloban en nuestras próximas 13 sesiones de los jueves, que serán transmitidas en vivo en las redes sociales de la Faro Tláhuac, como es ahora, de las 3 de la tarde a las 4:30 de la tarde. Entonces, bueno, iremos enfocándonos en cada una de las sesiones cada jueves. La primera sesión, que es hoy, la vamos a enfocar como en los temas generales, y ya a partir de la próxima sesión, de la próxima semana, nos vamos a ir a cada uno de los temas en particular. Y por supuesto que en cada uno vamos a tener ejercicicios prácticos para que podamos pues tener estas aplicaciones relacionadas a estos temas principales, que son la lombricomposta y el jardín polinizador. ¿Alguien de quienes están acompañándonos a la sesión quisiera compartirnos alguna inquietud acerca de la lombricomposta? Estamos en este momento de arranque con la sesión y sería pues muy, muy importante podernos escuchar. Nuestras sesiones mucho tienen que ver con el diálogo, aprendemos a través de la oralidad, a través de platicar nuestras inquietudes y nuestras experiencias para poder pues tener aprendizajes colectivos. Bienvenidas, bienvenidos. Si alguien quiere participar, puede levantar su mano y pues comentarnos. ¿Alguien por ahí? Bueno, si quieren, vamos a ver un video en el que les voy a explicar un poco más de esto que es la bioculturalidad, y también porque quiero pues presentarme, quiero que sepan pues de dónde viene el conocimiento que voy a compartir con ustedes. Yo soy originaria de Xochimilco, hago lombricomposta desde hace 15 años y pues habito, cultivo y comparto el ser chinampera. La chinampa es este suelo lacustre que cultiva desde hace varios siglos, y bueno, es muy importante para como un referente agrícola, un referente histórico, cultural y pues por supuesto que biocultural. Entonces podemos poner el video del primer concepto, que es la bioculturalidad. Voy a platicar un poquito por qué estamos aquí. Miren, el Tularco se sacó, se fue a traer el carrizo, se compartió con ellos, hablamos de historias de la laguna, se recordó. Y hoy se trae en viva representación a la chinampa, porque eso es lo que significa el Tularco, la chinampa florida o una chinampa sana.
El Marcos. Como a las 7 ya se les da de cenar pancita. Pero también puede ser que te hacen más también. Sí, aquí nomás nos vamos a bajar. Pero que se sube a esa canal se tiene que echar el agua. Sí, sí. Hasta ahí. Ve tratando de sacarlos más limpios, Mario, porque mañana no va a estar igual que nos den agua. Córtame. 25 de ancho. Qué chula se ve. ¿Sabe? ¿Así? No, dale toda la vuelta, toda la vuelta, toda la vuelta. ¿Qué dices? Ven a la tienda, dile si tiene. Ponga 110 las piedras. Ya nomás para esos dos puertos. Y de la punta lo pasas así. O sea, como que como si lo fueras en la pedal, este tiene que empezar así acá y lo jala. Son los remos de carga. Ahorita que lo deja, ya se le van a poner los carrizos bien amarrados y luego ya vamos a ponerle el clavel y luego ya del clavel ya vamos a poner los ramos. Ujú. Mi familia y yo somos los que elaboramos cada año en julio 2 veces. Segundo domingo de julio y el último de julio. Hacemos esta es una portada para la iglesia de Santa Cruzito. Es un trueque que le llamaban antes. Caltongo le llevaba el tularquito y los de San Lorencito le traen ramos de flores. Pero nosotros venimos haciéndolo, mis bisabuelos, mis tatarabuelos ya lo hacían. O sea que en ellos vino cayendo la cuestión. Pero de ahí vino a los hijos y de los hijos ahora a los nietos.
¿Sabes qué más va a ir? Ya del otro lado, mire, ándale así. ¿Cómo la quieres, Xochimilco? Desde Xochimilco. Bueno, a nombre de Caltongo, al nombre de gente de La Laguna, somos nosotros, de la familia Castro, de la familia Díaz, Miranda, de las familias originarias del barrio de Caltongo. Traemos y les hacemos entrega para que nos acompañen del corazón de la Chinampa, que es el Tularco, una herencia que tenemos con ella desde más de 600 años. Hay códices que lo muestran. Esta fiesta es totalmente originaria de La Laguna, ¿no? Les damos la más cordial bienvenida a los hermanos de Xochimilco en su procedimiento, en su proceso de visibilización de su cultura, de sus costumbres y de su gastronomía. Bienvenidos a todas y todos los hermanos de Xochimilco. Porque así es como dice la leyenda, así es como dice el mito, allí en Caltongo. Por eso esta promesa, como portada, se lleva a la iglesia de Santa Cruzito Añal. Pero en malas temporadas. Pero gracias a estas alianzas que se tienen con las creencias, en conmemoración a que se salvó la Chinampa, se conmemora poniendo una Chinampa florida. ¿Para qué? Para que sigamos teniendo en Xochimilco aquella Chinampa, ¿no? Sana, y que todos y todas ustedes, pues, colaboremos con esto, ¿no? Muchísimas gracias, y bueno, esperemos que les guste, lo vamos a colocar, esperemos que nos sigan acompañando con esta celebración que aún todavía no acaba. Bueno, pues ese fue el Tularco. El Tularco se realiza los dos últimos los dos últimos sábados o fines de semana de julio. Yo soy originaria de Caltongo y bueno, eso espero que explique este concepto de bioculturalidad que tiene que ver con cómo en las tradiciones de los pueblos, en nuestras prácticas, podemos tener una comunalidad incluso con el ecosistema. Incluso, bueno, nuestros territorios son más allá como de sitios, ¿no? O espacios, demarcaciones. Nuestros territorios van también como en el sentido de nuestros saberes, nuestras relaciones con la naturaleza, y en el caso de la Chinampa, pues es nuestra relación con un ecosistema lacustre, con la temporada de lluvias, que justo por eso el Tularco se realiza en este tiempo del temporal de lluvias, que es cuando ya la laguna comienza a estar con su recarga de agua, y entonces el Tularco es la base de la Chinampa. Recordemos que pues esta Ciudad de México pues era una cuenca endorreica de donde fluyen las aguas del derredor de los cerros y vienen a reunirse en esta cuenca, y entonces después fue que se realizan las chinampas, ¿no? Ya como un proceso de cultivar y de generar este hábitat dentro de la laguna, como
pues se señaló en los códices o bien en estas leyendas. Y bueno, después de mucho tiempo, ahora con la gran ciudad, pues seguimos existiendo, sigue existiendo la Chinampa y sigue existiendo Xochimilco con todos estos saberes del suelo, de las plantas, del manejo de la vegetación, de la horticultura, de la floricultura y del paisaje, de los paisajes en los jardines, digamos, como una cuestión estética, pero también de los paisajes, como en el manejo de los microclimas. Un microclima puede ser, pues, la laguna, puede ser una chinampa, puede ser en donde cultivamos, pero también ahora pueden ser las azoteas, pueden ser los balcones donde tenemos nuestras plantas, pueden ser los jardines de nuestra casa. No sé si a lo mejor vivimos en una zona cerril, montañosa, o en una zona baja, no sé, en el centro, una planicie. Muy diverso ahora este espacio en donde podemos tener nuestras plantas. Y Xochimilco, el conocimiento xochimilca del manejo de estos microclimas y de la horticultura, floricultura y los cultivos, pues también es muy amplio, ¿no? Es muy diverso y afortunadamente pues todavía podemos compartirlo y esta estrategia de compartirlo a través de la educación ambiental y de las prácticas de hacer lombricomposta y de hacer jardines polinizadores aquí en el taller de la Faro Tláhuac, pues también es todo un gusto. Tláhuac, la Faro Tláhuac también se encuentra dentro de esta zona patrimonio que en la Ciudad de México está en Milpalta, Xochimilco y Tláhuac. Entonces compartimos también esta bioculturalidad pues nos gusta mucho trabajar este tema en este taller de la Faro Tláhuac. Estamos en la transmisión en vivo, por ahí también tenemos quienes nos acompañan desde las redes sociales. Les quiero contar que sí vemos aquí sus mensajes, estamos pues al pendiente para que también podamos interactuar, puedan ser parte quienes nos acompañan en la transmisión. Por ejemplo, está José Alfredo Mendoza García, que nos envía sus inquietudes. Aquí podemos leerte, podemos revisar cuáles son tus preguntas y puedas integrarte a los talleres. También Charles Damonk, muchas gracias por acompañarnos en el taller a través de la Faro Tláhuac en el Facebook pues de nuestro recinto. Les voy a compartir otros de las plataformas con las que vamos a estar trabajando para pues seguir como teniendo estos materiales de consulta a distancia. Uno de ellos es, bueno, son Padlets o son pizarras colectivas. Son medios digitales en los que podemos compartir más información y podemos pues también allí interactuar. Miren, por ejemplo, tenemos este Padlet de bioculturalidad. Les vamos a compartir los links a estas pizarras. Lo pueden ver pues en cualquier momento. Por aquí tenemos pues algunas citas diversas de este tema para que pues lo puedan ustedes estudiar. Y también algunos elementos en donde podemos interactuar introduciendo nuestras visiones al respecto de estos temas cuando los estemos dialogando. También tenemos un mapeo. Aquí está. Este es un mapa en el cual hemos punteado algunas cosas en torno a la Faro Tláhuac. Aquí está
el Afaro en el bosque de Tláhuac. Este es pues esta zona lacustre, que todavía está viva, que todavía existe, la zona chinampera. Y entonces aquí hemos punteado algunas cosas que tienen que ver con el ambiente natural, su caracterización, la etnoedafología, uso de suelo, la dinámica económica y sociocultural de la zona, memoria biocultural. Y entonces aquí podemos también compartirnos varias cosas, ¿no? Por ejemplo, pues dónde podemos conseguir semillas, dónde podemos conseguir insumos, qué lugares conocemos que estén produciendo de forma agroecológica, elementos que ubicamos en la naturaleza que sean importantes, por ejemplo, no sé, ciertos árboles especiales o plantas especiales que estén ubicados en el espacio público y que queramos compartirlos, pues también los podemos compartir acá de forma remota, a distancia, y al mismo tiempo compartirlos pues con otras personas en cualquier parte del globo terráqueo. No sé si alguien quiera compartirnos algo, alguna pregunta, alguna inquietud. Hoy estamos pues dando la introducción al taller, así que se vale de todo. Pueden preguntarme lo que quieran acerca de la lombricomposta, del jardín polinizador. Pues por ejemplo, que le cambiamos el nombre de polinización abierta a jardín polinizador. Eso es un dato curioso, porque pues suena más cotidiano, ¿no? Aunque cuando hablamos de polinización abierta, pues hablamos de todo lo que es silvestre, de todo lo que tiene la capacidad de generar flores y generar frutos o generar semillas. Y bueno, de eso queremos también pues compartir, ¿no? Que queremos compartir esas experiencias. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Sí, Doris. Doris, te escuchamos. Doris, Doris Torres. Bueno, alguien más que quisiera compartirnos alguna pregunta. Podemos usar el chat. Bueno, vamos al siguiente concepto, que sería el de la etnoedafología. Y entonces también les voy a mostrar un video allí mientras les platico. Seguimos platicando de la chinampa y pues no sé si alguien de ustedes conoce el sistema chinampero. Uno de sus principales características ha sido el manejo de los suelos, y empieza por el suelo de los fangos lacustres, ¿no? Que es aprovechado para hacer plántulas. En estos lodos esta labor de hacer chapines, así se llama. Chapines es sinónimo de plántula, sinónimo de germinar semillas en un depósito de suelo. También se labra el fango, digamos, ¿no? Es importante hacer esta labor porque ayudamos a la oxigenación de los suelos lacustres.
El fango además se compone, este limo se compone de las raíces de la flora eh, acuática, los lirios, las nenúfares, los helechos acuáticos, toda esa flora acuática tiene unas raíces que van, pues se van degradando y entonces eso también deja un limo muy suave, es este que pueden ver en el video. Por ejemplo, esos limos se obtienen de canales en donde no hay mucho tránsito de canoas, de trajineras, son canales, digamos, un poco estáticos, ¿no? Y de aquí podemos ver el siguiente video en donde se lleva una cama a una superficie y se cuadricula, ¿no? Este cuadriculado es en donde se ponen a germinar las semillas. Este ejemplo por, es muy interesante porque cuando el lodo sale de esa condición acuática y entra en contacto con el oxígeno, entra en contacto con otro espacio, con una atmósfera, con otras características, empieza a evolucionar. Entonces, tiene la capacidad de aportar nutrientes a la semilla y al primer desarrollo de raíces que le permite a la planta ser resiliente. Eso quiere decir que la planta puede mantenerse en estos chapines por años, mientras tenga claro la humedad chinampera, la humedad lacustre, un entorno de abundante humedad, puede esperar hasta encontrarse en un suelo en donde pueda continuar con el desarrollo de las raíces y seguir sus funciones, ¿no? Que sería crecer, hacer más follaje, dar sus flores, dar las semillas o los frutos y renovarse. Entonces, ese es eh, una característica del suelo. Ese es un conocimiento edafológico, etnoedafológico, porque proviene de un ¿Qué necesitas? cultural. Entonces, podemos ver el PDF de la chinampa. Y el chapín. Entonces, bueno. Estos lodos, cuando les comento que evolucionan y entran en contacto con otras características, sobre todo en contacto con oxígeno, un elemento que nos ayuda a ver que es un suelo sano es que le surgen unos líquenes o una vegetación primaria que se llaman hepáticas. Estas son indicador de que son un cultivo libre de agrotóxicos, eso también es muy importante. Musgos, eso también ahora yo creo que muchos de nosotros podemos verlo en nuestras macetas o en nuestros jardines, porque ya estamos pues con una muy buena carga de agua con las lluvias de esta semana y entonces seguramente si tenemos musgos por ahí surgiendo, líquenes o hepáticas, podemos pues ver que tenemos ahí un espacio sano, libre de agrotóxicos. Aparecen en zonas con muy buena humedad, son compuestos de tejidos celulares de tallo corto o sin tallo, ¿no? O sea, ese tipo de plantas como los musgos, los líquenes, que son como más los conocemos,
son hojas poco desarrolladas, no tienen nervios, tampoco tienen raíces, solo es esa cobertura verde que surge en estas temporadas de lluvias. Y bueno, las hepáticas parecen como costras verdes que están entre los musgos y los líquenes. Entonces, bueno, esto nosotros lo vemos en los chapines cuando ya tienen un tiempo ahí con su raíz o bueno, con su crecimiento. Las plantas, hay dos formas de cultivar en estos chapines. Una es a través de las semillas, germinando, y otra es a través de las estacas, que es la reproducción vegetativa. Son por estacas o estolones. Estacas es cuando son tallos leñosos, estolones es cuando son tallos blandos o tallos que ya de por sí o de forma, por la naturaleza de la planta, ya se tienen esta capacidad de generar raíces aéreas. Entonces esas son reproducciones vegetativas y también aprovechamos el chapín para hacer este tipo de reproducciones. Y esta es la base de las plantas, de muchas plantas que pues permiten que las plantas puedan ser más longevas, ¿no? Entonces, si ya han visitado Xochimilco para venir por plantas, pues pregunten si las plantas fueron cultivadas en chapines, pueden incluso utilizar ya ese nombre genérico y a nosotros nos va a dar mucho gusto pues que nos busquen por los chapines acá, de este lado de la cuenca, de este lado del Valle de México, en Xochimilco, porque pues es un referente identitario para nosotros. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? No sé quién, alguien nos puede compartir alguna experiencia. Partamos de preguntas acerca de el suelo, por ejemplo. ¿Alguna pregunta que tengan acerca del suelo? Perdón, de los chapines, ¿en alguna temporada especial del año se realiza? Bueno, los chapines se pueden realizar en cualquier temporada del año, pensando que sirven en estas dos, para reproducir de estas dos maneras, ¿no? Por semilla, que es la sexual, y por la vegetativa, que sería a través de las estacas y los estolones. Pero cada una de esas dos, de esos dos momentos pueden referirse a un momento distinto, ¿no? Por ejemplo, nuestro principal referente es el calendario lunar. Entonces, cuando vamos a hacer chapines para germinación de semillas, el mejor momento sería en las semillas, perdón, en la luna creciente. Cuando lo vamos a hacer para estacas y estolones, pues puede ser mucho mejor que lo hagamos en la fase de la luna nueva a la luna creciente. Entonces, ahí sería la diferencia. Y bueno, también tener en cuenta que los chapines son un proceso de varios días. El primer día se saca el lodo. No, el primer día se prepara la cama. Se aplana la cama y se pone chichicastle, que es una lentejilla lacustre, una vegetación lacustre que flota en la laguna. Luego se saca el lodo al segundo día y se extiende para poderlo pues tener allí y que se escurra, ¿no? Para que se pueda deshidratar un poco
Cuando se hace en primavera, ese mismo día se tiene que cortar porque pues hace calor, la intensidad de la luz del sol deshidrata mucho más rápido el lodo. Y cuando se hace en temporada de lluvias, por ejemplo, como en esta semana, se tiene que esperar tal vez hasta un par de días porque el lodo no se deshidrata, ¿no? Le cae la lluvia y se vuelve a hidratar. Entonces a veces hasta lo tenemos que cubrir para que se deshidrate un poco y entonces lo podamos cortar. Cuando se corta, también en ese mismo momento es cuando se ponen las semillas, es el mejor momento porque todavía tenemos la humedad del lodo. Cuando se ponen las estacas o los estolones, también ese sería el mejor momento, pero podemos tardarnos todavía un día más en hacer esa siguiente labor. Martín. Sí, maestra, ¿me podría repetir nada más? Dice que para sembrar semillas es la luna creciente y para las estacas y estolones ya no le alcancé a apuntar. ¿Me podría repetir esa parte? De la luna nueva a al cuarto creciente. Sí. Gracias, maestra, qué amable. Sí, pues en ese periodo es pues que tenemos un menor flujo de savia, entonces los tallos, los tallos están también como en un receso y van a recibir mucho mejor el nuevo, digamos que el nuevo espacio para poder desarrollar sus raíces, ¿no? Como este estadio en el que tienen que cerrar sus tejidos por una parte y por otra desarrollar nuevas raíces para continuar su vida. ¿Quién más tiene preguntas? Las estacas y los estolones son los esquejes, efectivamente. Ángel nos pregunta, ¿cómo mejorar un suelo que no es fértil para utilizarlo para un huerto o jardín? Pues sí, bueno, el suelo es un metabolismo en sí y además hay otros metabolismos que se alimentan de ¿no? El de las plantas. Entonces, mucho depende de qué tipo de vegetación es la que se está alimentando del suelo para saber cuáles son las mejores condiciones en las que esa vegetación va a nutrirse del suelo. Porque podríamos decir de una forma muy sencilla que el suelo tiene que tener nitrógeno, fósforo y potasio, ¿no? Que son los 3 elementos más importantes para que se fertilice cualquier suelo o para que se alimente y tenga nutrición cualquier planta. Pero no todas las plantas se alimentan de la misma manera, ¿no? Algunas se alimentan a través de suelos, pues mucho más drenados, por ejemplo, que arenosos, que suelos pesados como limos, que suelos muy ligeros o ácidos o que necesitan pues más bien o incluso las que no necesitan suelos, ¿no? Que necesitan aire nada más, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que vamos a ir viendo como poco a poco en diferentes ejemplos. Y bueno, la lombricomposta nutre, una porción de lombricomposta nutre 50 porciones de suelo erosionado. Entonces también por eso es un proceso pues importante para que podamos recuperar la fertilidad de los suelos. Claro que es distinto, por ejemplo, un cultivo, no sé, de maíz o jitomate que consumen muchísimos nutrientes y entonces hay que estar fertilizando los suelos cada 3, 4 meses, ¿no? Que por ejemplo un terrario de cactáceas y crasuláceas que a lo mejor solo necesitan una fertilización cada 5 años. El chapín es un icono chinampero.
se realiza en las chinampas, en Xochimilco, y no se realiza en ninguna otra parte del mundo. Por eso es muy importante que lo conozcamos, que, bueno, los almácigos de, pues que estemos haciendo en todas partes están inspirados un poco en el chapín, en este asunto de las cavidades y de los espacios que una planta puede necesitar en su primer estadio para desarrollar sus raíces y sus primeras hojas. Es como un estadio muy importante. Entonces, aunque no lo hagamos en chapines, que lo estemos haciendo, por ejemplo, en charolas o en otros, con otro equipo o en otras condiciones, podemos estar inspirándonos en el chapín para hacerlo, ¿no? O sea, podemos pensar, por ejemplo, en la sumersión, por ejemplo, en que es importante que haya una presencia constante de humedad en un suelo en donde vamos a germinar. Entonces, sí es un referente, no se puede replicar así de forma artificial, digamos, o no se puede replicar en un laboratorio. Es parte de un ecosistema de la naturaleza como tal, ¿no? Entonces, bueno, yo se los quería compartir porque así es como vamos a estar generando este intercambio de saberes y generando este conocimiento colectivo, esta prolongación del conocimiento colectivo a través de también inspirarnos en la bioculturalidad y en el conocimiento originario que existe y que tenemos afortunadamente mucho en México. Martín, ¿nos quieres decir algo? Sí, maestra. Entonces de ahí sale las charolas de germinación, ¿no, maestra? Que las hacemos artificialmente allá en Xochimilco porque sacan el lodo y lo dejan ventilar para que se pueda. Pero en nuestro caso, que no vivimos en Xochimilco y no tenemos esa posibilidad, pues en las charolas germinadoras, y lo que acaba de decir, algo muy importante, ¿no? Con la sumersión, es como se puede germinar una semilla más rápido. Por experiencia propia, pues he germinado las semillas en la charola. Inclusive últimamente germiné la flor de cempasúchil para estas fechas que se aproximan de Día de Muertos, y fue muy efectiva la condición que hice, bueno, que usted me ayudó en la preparación de mis charolas y la sumersión, y con eso germiné muy bien, al no tener yo chapines, ¿verdad? Muchas gracias, maestra. Sí, bueno, entonces, Maestra, dígame. Una pregunta, ¿se va a hacer grupo de chat? Sí, les vamos a compartir más adelante el grupo de WhatsApp para que ahí podamos también compartir dudas. Y bueno, por otro lado, también parte de los ejercicios que vamos a estar practicando los vamos a poder compartir a través de las redes sociales. Si ustedes los pueden publicar y nos etiquetan como Taller de Lombricomposta, La Faro Tláhuac, hashtag La Faro Tláhuac, los podemos ver a través de las redes sociales. Les vamos a mandar ese vínculo al link. Gracias. Por correo, ¿verdad? Sí. Gracias. Bueno, vamos a ver uno de los videos de Suelo Sano. ¿Quieres enmudecerlo? Listo. Bueno, este es para hablar un poco de la agroecología. Lo que quiero compartirles es que pues no todo es como
como ya un conocimiento dado, ¿no? A partir de compartirnos haciendo cosas nuevas, también compartir estas experiencias comunitarias, pues es que vamos a aprender, ¿no? Estamos ya en septiembre, viene pues la etapa de las cosechas, la etapa ya rumbo al receso del otoño, pero pues es muy bueno también como para ir planificando qué queremos cultivar también más allá de nuestros, pues de nuestros macetones o nuestros jardines, qué podemos cultivar de manera colectiva, ¿no? Yo creo que es importante mencionar que estamos viendo como un surgimiento de otras colectividades, otros trabajos colectivos en donde pues, hay jóvenes experimentando en el campo, regresando al campo, y entonces también pues eso es muy importante, ¿no? Porque hay que recuperar las labores del trabajo colectivo. Sí es importante que podamos como personas emprender proyectos de cultivo, emprender proyectos de composta, emprender esta restauración de los suelos, la relación con las plantas, pero también tiene que ver con la relación entre nosotras, ¿no? Entre nosotros. Tiene que ver con buscar con quién hacer estas alianzas, ¿no? Buscar con quién cultivar de manera comunitaria y recuperar los espacios en el campo que puede que esté abandonado, recuperar los espacios entre los camellones citadinos. El espacio público citadino es muy importante también. Son espacios que podemos recuperar, que podemos reforestar y que podemos utilizar para pues la alimentación, ¿no? También para tener estos jardines polinizadores, pero que eso también pueda llevarnos alimentos a nuestras casas, ¿no? Pueda ayudarnos a compartir alimentos, ¿no? Y bueno, el sistema de cultivo más importante que tenemos es el de la milpa. Y bueno, la milpa la podemos hacer desde en una cubeta, en una maceta, con una mata de maíz, hasta en un camellón o en una parcela o en una hectárea, ¿no? Pero para todo ello necesitamos comunidad. Entonces también de eso vamos a platicar en el taller, el cómo buscar alianzas para hacer estas acciones de forma colectiva, colaborativa, de forma comunal, como en una comunalidad, ¿no? ¿Qué opinan de esto? ¿Les parece algo sencillo, algo imposible, algo fácil, difícil? Estamos a punto de terminar la sesión y yo quiero que nos quedemos con esa reflexión, ¿no? De cómo buscar hacer esto más allá de nuestra individualidad, cómo buscamos hacerlo también, cómo podemos buscar hacerlo de forma colectiva y colaborativa. Ustedes van a ver cuando empezamos a hacer composta y empezamos a transformar nuestros residuos orgánicos, a veces pasa que ya tenemos un gran insumo y entonces pensamos si ya no lo puedo hacer porque ya no tengo a dónde llevar la composta y pues claro que tenemos a dónde llevarla, ¿no? Tenemos muchas áreas verdes cerca de nosotras, públicas, y bueno, también tenemos vecinos, seguramente podemos tener familias con las que podamos emprender otras cosas y experimentar las cosas, ¿no? Al final podemos leerlo todo, podemos ver los videos, todos los videos que queramos para, pues sí, seguir con la inquietud de las preguntas de cómo hacerlo, pero tenemos que llevarlo a la práctica, ¿no? Entonces, ojalá que
podamos aquí compartir muchas prácticas de todas nosotras, todos nosotros, y entonces podamos así también hacer esto, pues una reproducción infinita de conocimientos compartidos. ¿Alguien de ustedes quisiera compartirme algo antes de cerrar la sesión? ¿Qué opinan de esto? Martín. Sí, maestra, nada más para comentarle a mis compañeros que yo no tengo terreno, tierras y un jardín grande ni nada. Yo estoy haciendo todos mis trabajos en mi azotea. Tengo una azotea ya verde para que estoy haciendo un cultivo de fresa. Tengo 200 plantas de fresa, tengo jitomate y para que mis compañeros vayan pensando que no es necesario tener un terrenísimo muy grande, sino que en nuestras azoteas podemos hacer muchas cosas. Podemos empezarlas a ocupar si las tenemos vacías y darle un poco de vida, siempre y cuando la tengamos bien impermeabilizada, porque si no la humedad pues va a dañarnos, ¿no? Y vayan reflexionándolo porque esto es bien interesante y se va a poner muy bonito este taller. Muchas gracias. Bueno, los materiales que mostramos se ven todos en línea, el Padlet de bioculturalidad, el mapeo también se puede ver en línea, están allí colgados para que todos podamos colaborar en esos materiales. Aquí quienes nos acompañan en la clase en el Zoom y quienes nos acompañan también a través de las redes sociales de la Faro Tláhuac. Bueno, entonces, para la próxima sesión vamos a comenzar como en esta temática de las inquietudes. Xochitl, No, nada más comentar que, pues muchas gracias, estuvo muy interesante la clase y pues ojalá que podamos aplicarlos, así como Martín, que estaba escuchando yo todo lo que tiene. Gracias. Bueno, profesora. Sí. Sí, miren, entonces, señora Alma, me pareció muy interesante cuando habló lo de en qué época, bueno, que tenemos que fijarnos en la luna para poder sembrar. Eso, la verdad, yo jamás en la vida me lo hubiera imaginado, ¿verdad? Y gracias a Dios, allá donde tiene su casa, en las noches, sí se logra ver la luna, hasta las constelaciones las alcanzo a ver. Y me pareció muy interesante, o así que la época de siembra. Yo no sabía que teníamos que basarnos en que la luna nueva o la luna cuarto creciente. Y dije, eso para mí es nuevo, yo no lo sabía, pero pues muchas gracias por así que abrirnos los ojos y pues para saber y pues para más adelante pues también basarnos en las pues en las ubicaciones de la luna para poder nosotros sembrar. A mí en lo personal me interesó mucho lo del el taller porque pues a mí me gusta mucho lo de las plantas. Yo tengo un trabajo donde doy mantenimiento a plantas en unas oficinas. Entonces, y esporádicamente las fertilizo y todo eso. Gracias a Dios, están bien. Manejo 50 plantas. Entonces, pues me gustaría conocer más y también me gustaría saber acerca de las flores, de las plantas para consumo humano, llámese jitomate, chile, todo eso, y evitar que tengan plaga, porque había sembrado yo, por ejemplo, en mi jardín, unos jitomates y me vinieron muchas mosquitas blancas. Yo dije, no, y como también tengo árboles frutales, también ya se me estaban ahí como que llegando y dije, no, se me va a echar a perder todo esto. Entonces también, no sé, algún dato de cómo podemos hacer o para evitar que ese tipo de plagas las tengamos en nuestros jardines, qué hacer con ellas o cómo
o cómo hacer que no estén así quedándonos lata. Sí, pues muchas gracias. Muchas Espérame gracias. Podemos ver un video de las semillas mientras les platico tantito. El taller principalmente para poder acercarnos a estos temas del suelo, la lombricomposta y el jardín polinizador, lo que vamos a hacer es relacionarnos con el ambiente, ¿no? Relacionarnos con la naturaleza. Vamos a aprender a tener como esta esta sensibilidad, el poder estar atentas a qué es lo que está pasando en referencia a el clima, pero también a las temporadas. Pues nosotros conocemos el calendario gregoriano como es, ¿no? De 12 meses, la primavera, el invierno, la primavera, el verano, el otoño, ya se ha ido como perdiendo un poco esta noción de las temporadas, como que ya está más relacionado a la mercantilización o a otras cuestiones de la vida moderna, ¿no? Sin embargo, estas temporadas están referidas pues por los ciclos agrícolas principalmente, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es reflexionar en torno a qué es lo que ha llevado a las culturas a generar esos cuadrantes, ¿no? ¿Qué es lo que, de dónde surge el inicio, por ejemplo, de cada temporal? A mí me gusta pensar, por ejemplo, que de cada temporal los momentos más importantes son las transiciones de un temporal a otro. Ahorita estamos en la transición, por ejemplo, del verano al otoño. Entonces, en esta transición estamos pues con una gran recarga de agua, estamos ya con un clima pues más frío que cálido, aunque todavía pues todavía estamos con una influencia de la luz solar en este lado del globo terráqueo, ¿no? que nos permite germinar, que nos permite que todavía podamos tener cultivos que van que van a desarrollarse durante el otoño y van a ser cosechados hasta el principio del invierno. Entonces, nos vamos a involucrar con los ecosistemas, ¿no? Nos vamos a involucrar con el ambiente. No vamos a seguir recetas como así muy precisas, sino que vamos a pensar en cómo nos estamos relacionando con las energías que corresponden a nuestra posición planetaria con respecto al Sol y bueno, claro, con respecto a la Luna, porque la Luna es un satélite, es el satélite de este planeta que nos va a llevar las aguas del centro de la gravedad del planeta Tierra a la atmósfera y nos las lleva en ritmos distintos, ¿no? Nos las lleva en esos ritmos distintos por la posición que tiene este satélite, la Luna, y que refleja en esa posición distinta energía de la luz solar hacia el planeta cuando está pues con una sombra que le hace la Tierra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esto de pronto nos hace pensar como en más allá de las plantas, más allá de nosotros mismos, pero nos ayuda a situarnos en una realidad pues planetaria, ¿no? En una realidad como más amplia y entonces
de eso va a entender también a la naturaleza, a las plantas, ¿no? ¿Qué opinan de esto? Vamos a estarnos refiriendo entonces a el calendario lunar constantemente, todo el tiempo. Y porque, pues bueno, la naturaleza funciona así, funciona recibiendo la energía del sol, la energía de la luna, la energía del agua, la energía en general. Entonces nos estamos saliendo ya de la transmisión en vivo. Les esperamos el próximo jueves. Todavía no nos salimos de la sesión en Zoom. Les esperamos en la transmisión en vivo el próximo jueves a las 3 de la tarde, de 3 a 4 y media de la tarde, para seguir en estas, compartiendo estas experiencias. Samantha nos dice acá en el chat, entre más conozcamos a la Madre